Permiso para sentir de Mark Brackett. Educación emocional para mayores y pequeños con el método Ruler. Traducción de Antonio Rodríguez. Nota: este libro debe interpretarse como un volumen de referencia. La información que contiene está pensada para ayudarte a tomar decisiones adecuadas respecto a tu salud y bienestar. Ahora bien, si sospechas que tienes algún problema médico o de otra índole, los autores y la editora te recomiendan que consultes a un profesional. Capítulo 1. ¿Cómo te sientes? Dado el tema de este libro, es una pregunta razonable. Lo preguntaré en más de una ocasión, antes de seguir adelante. En teoría, dado que es algo que nos han preguntado con mucha frecuencia, de una u otra manera, debería ser la pregunta más fácil y no la más complicada, en función de lo honestos que seamos al responderla. Ahora estoy hablando no solo como psicólogo y director de un centro dedicado al bienestar emocional, sino también como un ser humano. Para ser del todo honesto, me habría gustado que alguien me hubiera planteado esta cuestión cuando era niño, que me preguntara y realmente quisiera conocer la respuesta y tuviera el valor de hacer algo en relación con ella. Yo no fui un niño feliz. Me sentía aterrado, enfadado, sin esperanza, acosado, solo y sufría. Sufría mucho. Y en la escuela secundaria bastaba con echarme un vistazo para descubrir que algo no iba bien. Era un mal estudiante que solo sacaba insuficientes y aprobados. Mi alimentación era tan confusa que pasaba de la extremada delgadez al sobrepeso. No tenía amigos de verdad. Mis padres me querían y se preocupaban por mí, eso lo sabía, pero ellos tenían sus propios problemas. Mamá tenía ansiedad, depresión y problemas con la bebida. Papá era agresivo, temeroso y estaba decepcionado con un hijo que no era tan duro como él, pero al menos tenían algo en común. No sabían cómo lidiar con las emociones, ni con las suyas, ni con las mías. Me pasaba horas solo en mi habitación, llorando y angustiado por el acoso que soportaba silenciosamente en la escuela. Pero mi respuesta principal a la vida era la rabia. Le replicaba a mi madre, pataleaba, gritaba. ¿Quién te crees que eres para hablarme así?, me gritaba ella. Espera que vuelva tu padre. Cuando volvía, mi madre le contaba que yo la maltrataba y entonces irrumpía en mi habitación aullando. Si tengo que volver a decirte que no le vuelvas a hablar así a tu madre, voy a perder los nervios. A veces me ahorraba el sermón y empezaba a pegarme. A continuación llegaba mi madre y los dos se enfrentaban por la forma en que él gestionaba la situación. Por último, él lo dejaba y mi madre entraba en mi cuarto para decirme: Mark, te he salvado esta vez. Yo me preguntaba, ¿de qué cree haberme salvado? Sin pretenderlo, me enseñaron una gran lección: guardarme mis sentimientos para mí. Impedir, definitivamente, que mis padres los percibieran. Eso solo serviría para empeorar una mala situación. Esto ocurrió en la época en la que descubrieron mi secreto más terrible. Un vecino, un amigo de la familia, había estado abusando sexualmente de mí. Cuando se enteraron, mi padre agarró un bate del sótano y estuvo a punto de matar a aquel hombre. Mi madre casi sucumbió a una crisis nerviosa. La policía arrestó al vecino y muy pronto todo el vecindario se enteró de la noticia. Se descubrió que mi abusador había violado a docenas de niños. El lector tal vez piense que todo el mundo agradeció que yo diera un paso al frente y confesara el horror, pero se equivocaría. De inmediato me convertí en una paria. Los adultos pidieron a sus hijos que se mantuvieran alejados de mí. El acoso empeoró. De pronto, la fuente de mi constante crisis emocional se hizo evidente a los ojos de mis padres. Mis malas notas, mi bulimia, mi aislamiento social, mi desesperación, mi rabia. Mis padres hicieron lo que mucha gente
que padece una presión similar. Perdieron el control. Esto no es del todo exacto. Sabían lo suficiente como para enviarme a un terapeuta. Estaban demasiado abrumados por sus problemas propios, intentando sobrevivir, como para ser capaces de afrontar la vida emocional de otra persona. Ignoraron o no percibieron todas las señales que yo les enviaba, lo que no resultaba en absoluto sorprendente. Tal vez se sentían más seguros sin hacer muchas preguntas sobre mi vida en la escuela o en nuestro barrio. Tal vez les gustaba lo que tal vez les asustaba lo que podían encontrar. Les asustaba tener que hacer algo al respecto. Quizás si sus propios padres les hubieran planteado las preguntas correctas y les hubieran enseñado cómo tratar con sus sentimientos y qué hacer cuando se presentan problemas, mi vida habría sido diferente. Tal vez mis padres habrían sido capaces de comprender el dolor en el que yo vivía y ayudarme. Nunca sucedió. Todo esto tal vez te resulte familiar. En mi ámbito laboral conozco a mucha gente que vive una infancia similar a la mía. Invisibles, no reconocidos, con malos sentimientos enterrados en lo más profundo de su ser. No hay dos historias idénticas. La gente me cuenta cómo abusaron físicamente de ellos, o cómo fueron ignorados y silenciados, o cómo padecieron maltrato psicológico, o cómo fueron oprimidos por padres que vivían a través de ellos, o rechazados por progenitores alcohólicos o drogadictos. Son nuestras respuestas las que son idénticas. A veces las historias no son tan dramáticas, tan solo se trata de personas que han crecido en hogares en los que las cuestiones emocionales cotidianas eran ignoradas porque nadie había aprendido a hablar de ellas o a actuar para gestionarlas. Para que hayas sentido que tu vida emocional no le importaba a nadie, tu vida no tuvo por qué ser trágica. Así es como yo respondí. Me insensibilicé a mis sentimientos. Me encerré en un bloqueo emocional. Entré en un modo supervivencia. Y entonces aconteció un milagro. Se llamaba Marvin. El tío Marvin en realidad. Era el hermano de mi madre, profesor de día y líder de un grupo musical por las noches y los fines de semana. Nuestra familia viajaba desde New Jersey a los hoteles de las montañas de Catskill para ver tocar a la celebridad de nuestra familia. El tío Marvin realmente era una persona atípica, único entre todos mis familiares y los adultos que conocía. Era como el personaje de Robin Williams en El Club de los Poetas Muertos. En su jornada laboral, ya en los años 70, el tío Marvin intentaba desarrollar un plan de estudios que animara a los estudiantes a expresar lo que sienten. Creía que ese era el eslabón perdido en su educación, que las habilidades emocionales mejorarían su aprendizaje y sus vidas. Yo ayudaba al tío Marvin, mecanografiando las notas que él leía en voz alta. Encontraba palabras como desesperación, alineación, compromiso y entusiasmo, y me reconocía en muchas de ellas. Una tarde de verano, mientras estábamos reunidos en el patio trasero, me preguntó si podía hacerme un test de inteligencia. Resulta que era más listo de lo que sugería mi deprimente libreta de calificaciones. También creo que sospechaba que yo sentía una gran inquietud interior en relación con la escuela y los abusos. Esto indujo al tío Marvin a formularme una pregunta que rara vez había oído en los labios de un adulto, ni en los de nadie más. Mark, dijo, ¿cómo te sientes? Con estas palabras se rompió mi disque interior y se desató el torrente. Todas las horribles situaciones que había sufrido en aquella época y todas las emociones que en mí surgieron como respuesta se desencadenaron en una avalancha.
Esa pequeña pregunta bastó para cambiar mi vida, sin juzgarme por lo que sentía. Se limitó a escuchar abiertamente y con empatía aquello que tenía que expresar. No intentó interpretarme o explicarme. Aquel día me solté de verdad. No tengo amigos de verdad. Soy un desastre en los deportes. Estoy gordo y todos los chicos de la escuela me odian. Gemí sollozando. El tío Marvin se limitó a escuchar. Me escuchó de verdad. Mi tío fue la primera persona que decidió no centrarse en mi conducta exterior. Sarcástica, retraída, insolente, definitivamente desagradable. Y que percibió que había algo más, algo significativo que nadie, ni siquiera yo, había reconocido. El tío Marvin me dio permiso para sentir. Dado cómo fue mi infancia, no es de extrañar que durante los últimos 25 años haya estado investigando y escribiendo sobre emociones y recorriendo el mundo para hablar a la gente de sus sentimientos. Se ha convertido en mi pasión, en la obra de mi vida. Soy profesor en el Centro para Estudios de la Infancia de la Universidad de Yale y director y fundador del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. En el centro, lidero un equipo de científicos y especialistas que realizan estudios sobre emociones y habilidades emocionales y que crean métodos para enseñar a gente de todas las edades, desde preescolar a directores generales. Las destrezas que la ayudarán a progresar. Nuestro objetivo central es utilizar el poder de las emociones para crear una sociedad más equitativa, innovadora y compasiva. Cada año imparto docenas de conferencias a educadores, niños escolarizados, padres, ejecutivos, emprendedores, líderes políticos, científicos, médicos y todo tipo de personas en todo el mundo. Mi mensaje para todos es el mismo. Si podemos aprender a identificar, expresar y utilizar nuestros sentimientos, incluso los que se suponen un mayor desafío, podremos utilizarlos para crear unas vidas positivas y satisfactorias. Cada vez que hablo con un grupo, empiezo pidiendo a la gente que dedique unos minutos a pensar cómo se siente en ese momento. A continuación, la invito a que comparta sus sensaciones. Sus respuestas son muy reveladoras, no necesariamente sobre sus emociones, sino sobre nuestra dificultad para hablar de nuestra vida emocional. Descubro que ni siquiera tenemos el vocabulario para describir nuestros sentimientos en detalle. A 3/4 de las personas les cuesta encontrar la palabra adecuada para describir un sentimiento. Cuando aparecen las palabras, no nos dicen mucho. Las personas se enredan un poco, vacilan y acaban por recurrir a las expresiones más comunes. Me siento bien, voy tirando, etc. Hace que te preguntes, ¿acaso sé cómo me siento? ¿Me he dado permiso para preguntar? ¿De veras he preguntado a mi pareja, a mi hijo, a mi compañero de trabajo? Hoy, cuando casi cada pregunta es instantáneamente respondida por Siri, Google Assistant o Alexa, estamos perdiendo la costumbre de detenernos para observar nuestro interior o para mirar a los demás en busca de respuestas. Pero ni siquiera Siri lo sabe todo. Y Google Assistant es incapaz de decirte por qué tu hijo, tu hija se siente abatido o nervioso, o por qué esa persona que te resulta tan significativa en los últimos tiempos no se siente importante, o por qué no puedes sacudirte esa ansiedad crónica y de nivel bajo que te asola. Tiene todo el sentido experimentar incomodidad y malestar cuando expresamos nuestra vida emocional. Esto es cierto incluso cuando experimentamos sentimientos positivos, y lo es especialmente cuando estas emociones son desagradables,
tristeza, resentimiento, miedo, rechazo. Todas nos vinculan a nuestra debilidad. ¿Y quién quiere exhibirlas? El instinto de protegernos, ocultando nuestra vulnerabilidad, es natural. Lo hacen incluso los animales en estado salvaje. Es autopreservación pura y simple. Y, sin embargo, todos formulamos estas preguntas o algunas similares incontables veces al día. Y se nos pide que las respondamos con la misma frecuencia. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? Lo preguntamos tan reflexivamente que apenas nos oímos a nosotros mismos. Y respondemos con el mismo ánimo. Bien, gracias. ¿Y tú? Todo bien. Liado. Sin detenernos a pensar ni un segundo antes de responder. Esta es una de las grandes paradojas de la condición humana. Constantemente formulamos alguna variante de la pregunta ¿cómo te sientes? Lo que nos llevaría a pensar que le atribuimos alguna importancia. No obstante, jamás esperamos, deseamos u ofrecemos una respuesta honesta. Imaginemos qué pasaría si la próxima vez que un conocido o el camarero de Starbucks te dijera hola, ¿cómo estás? Te pararas durante 5 minutos para ofrecer una respuesta detallada y sin censura, que realmente desnudaras tu alma. Te garantizo que pasaría mucho tiempo antes de que esa persona volviera a preguntarte. Hay algo significativo en la enorme desconexión entre nuestra voluntad de preguntar cómo nos sentimos y nuestra reticencia a responder concienzudamente. Ahora sabemos que, aparte de la salud física, nuestro estado emocional es uno de los aspectos más importantes de nuestra vida. Influye en todo lo demás. Su influencia es omnipresente. Sin embargo, también es la realidad que evitamos con mayor cuidado. Nuestra vida interior es un territorio ignoto, incluso para nosotros mismos, un lugar cuya exploración nos resulta arriesgada. Nuestras vidas están saturadas de emociones, tristeza, decepción, ansiedad, irritación, entusiasmo e incluso tranquilidad. A veces o a menudo estos sentimientos son inoportunos. Se interponen en el camino de nuestras ajetreadas vidas, o al menos eso es lo que nos decimos a nosotros mismos. Por lo tanto, hacemos cuanto está en nuestras manos para ignorarlos. No era solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, con un deseo verdadero de escuchar la respuesta. Están en todas partes, desde la entereza de los fundadores puritanos de Estados Unidos a los valores estoicos de los patios de recreo y los parques infantiles. Todos creemos que nuestros sentimientos son importantes y merecen ser tratados con respeto y plena atención, pero también creemos que las emociones son perturbadoras e improductivas, en el trabajo, en la casa y en cualquier lugar. Hasta los años 80, la mayoría de los psicólogos consideraban las emociones como un ruido extraño, como una estática inútil. Nuestros sentimientos nos impiden avanzar y alcanzar nuestros objetivos. Todos hemos oído el mensaje, supéralo, deja de centrarte en ti mismo, como si eso fuera posible. No seas tan sensible, es hora de seguir avanzando. Con todo, la ironía es que al ignorar nuestros sentimientos o suprimirlos se hacen más intensos. Las emociones realmente poderosas se fortalecen en nuestro interior, como una fuerza oscura que envenena inevitablemente todo lo que hacemos, como si nos, tanto si nos gusta como si no. Los sentimientos de dolor no se desvanecen por sí mismos, no sanan por sí solos. Si no expresamos nuestras emociones, se acumulan como una deuda que al fin habrá que pagar.
Y no estoy hablando solo de los momentos en los que sentimos algo desagradable, también podemos fracasar a la hora de comprender qué está pasando exactamente cuando nos sentimos eufóricos. Nos alegra disfrutar de las emociones y no queremos investigar muy a fondo. Evidentemente se trata de un error. Si en el futuro queremos tomar decisiones positivas, hemos de saber qué nos aporta felicidad y por qué. Las pruebas de nuestra incapacidad para afrontar constructivamente nuestra vida emocional nos rodean por doquier. En 2015, en colaboración con la Robert Wood Johnson Foundation y la Burn This Way Foundation, creada por Lady Gaga y su madre Cynthia Germanata, realizamos una encuesta a 22,000 adolescentes de Estados Unidos y les pedimos que describieran cómo se sentían en la escuela. 3/4 de las palabras que emplearon fueron negativas: cansado, aburrido y estresado. Encabezaban la lista. Este resultado no es sorprendente, dado que en torno al 30% de los estudiantes de las escuelas elementales y secundarias experimentan severos problemas de adaptación que requieren de una orientación constante. En las escuelas económicamente desfavorecidas, este porcentaje asciende al 60%. Los jóvenes estadounidenses se sitúan en el cuartil inferior entre los países desarrollados en lo que respecta al bienestar, satisfacción vital, según un informe de UNICEF. La investigación demuestra que nuestros jóvenes manifiestan niveles de estrés superiores a los de los adultos. Nuestros adolescentes son líderes mundiales en violencia, abuso de alcohol, consumo de marihuana y obesidad. Más de la mitad de los estudiantes universitarios padecen de una gran ansiedad y una tercera parte afirma sufrir una depresión intensa. En las 2 últimas décadas, la tasa de suicidios ha aumentado en un 28%. ¿Con cuánta claridad pueden pensar las chicas y los chicos cuando se sienten cansados, aburridos y estresados? ¿Hasta qué punto asimilan nueva información si sienten ansiedad? ¿Se toman en serio sus estudios? ¿Son propensos a expresar su curiosidad y proseguir su aprendizaje? A continuación, os presento una historia muy reveladora de la atmósfera emocional en las escuelas. La inspectora de un gran distrito metropolitano realizaba una ronda de visitas a las aulas. Mientras recorría los pasillos con el director, saludó a una chica que se dirigía a clases, intentando entablar una conversación con ella. La chica no quiso saludarla. No me respondió, me contó la inspectora. Tras un momento de confusión mutua, la chica bajó la cabeza y siguió su camino. Aparentemente, los estudiantes solo pedían seguir la línea blanca pintada en mitad del suelo de los pasillos. Salir de la línea para hablar conmigo habría implicado romper las reglas, dijo la inspectora. Nunca sabremos cómo habría transcurrido la conversación. El instinto natural de la estudiante y de la educadora para comunicarse fue silenciado por las exigencias del centro, según las cuales el orden debía prevalecer sobre cualquier otra consideración. ¿Qué puede suceder en un único intercambio? ¿Un momento de charla ligera en un pasillo? Probablemente muy poco, pero si eres como yo, tendrás recuerdos de la primera infancia que resisten a la niebla de los años, que han soportado el tiempo por la mera razón de que por un instante un adulto te concedió un espacio en su vida. Algo tan pequeño como esto, si es sincero, puede resonar. No todos los estudiantes se sienten oprimidos. ¿Qué hay de los profesores? No solo los estudiantes se sienten oprimidos. ¿Qué hay de los profesores? En 2017, en colaboración con el centro New Teacher, entrevistamos a más de 5,000 educadores y descubrimos que se pasan casi el 70%
de su jornada laboral sintiéndose frustrados, superados y estresados. Estos datos confirman los obtenidos por Gallup. Estos datos confirman los obtenidos por Gallup, que muestran que casi la mitad de los profesores estadounidenses padecen un elevado estrés cotidiano, una aterradora instantánea de nuestro sistema educativo. ¿No te parece? ¿Cuán eficaces son nuestros educadores cuando se sienten tan frustrados, superados y estresados como nuestros niños? ¿Darán sus clases al 100? ¿Al 100%? ¿Responderán con brusquedad a los alumnos o ignorarán sus necesidades porque están emocionalmente agotados? ¿Dejarán su trabajo sintiéndose hastiados, temiendo volver a clase el siguiente día? Si no comprendemos las emociones ni encontramos estrategias para afrontarlas, se apoderarán de nuestra vida, como me ocurrió siendo un niño. El miedo y la ansiedad impidieron que me hiciera cargo de mis problemas. Estaba paralizado. La ciencia demuestra por qué. Si alguien me hubiera enseñado las habilidades, si al menos alguien me hubiera dicho que esas habilidades existían, habría podido sentir que controlaba un poco más la situación. Por el contrario, lo único que pude hacer fue soportarla. Lo que decía él, ¿no? Que estaba sobreviviendo, no viviendo. Durante mis conferencias a menudo observo que muchos niños del presente viven en modo crisis. Normalmente esto motiva a alguien del público a preguntar algo que es más bien una opinión. ¿No cree que estos chicos carecen de la entereza y de la fibra moral de las generaciones anteriores? Mi respuesta ha madurado con los años. Hubo un tiempo en el que estas palabras me irritaban. Daba la impresión de quien así se expresaba buscaba una razón para sentirse superior y culpar a las víctimas. Ahora pienso que es irresponsable. Supongamos que los niños realmente carecen de la fuerza emocional que nosotros o cualquier persona de generaciones anteriores teníamos en abundancia. Asumamos que en el pasado los chicos se enfrentaban a los mismos retos, tal vez a más, pero eran capaces de reaccionar y afrontarlos. ¿Y qué? ¿Significa eso que hemos de abdicar de la responsabilidad de hacer lo que esté en nuestra mano para ayudarlos? Si necesitan nuestro apoyo, ¿no es tarea nuestra ofrecérselo sin juzgar? ¿Y por qué han acabado así? Tiene algo que ver con cómo los hemos educado. Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que los niños tenían una gran necesidad que no era satisfecha. Nuestra respuesta nacional fue instructiva. En 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial aún no había concluido, el general y ex profesor Lewis B. Hershey declaró ante el Congreso que casi la mitad de los reclutas eran rechazados debido a la malnutrición. Estaba en la mejor posición para saberlo. Hershey dirigía el sistema de servicio selectivo. Veía a los jóvenes estadounidenses malnutridos y subalimentados y los consideraba incapaces para participar en la guerra. El Congreso no hizo una declaración condenando la irresponsabilidad de la generación más joven. Aprobó una ley bipartidista, la Ley Nacional de Almuerzo Escolar. En otras palabras, alimentamos a nuestros chicos. Ha llegado la hora de volver a alimentarlos. En el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale solo pensamos en eso, en cómo podemos ayudar a la gente a identificar sus emociones, comprender la influencia de sus sentimientos en todos los aspectos de su vida y desarrollar las habilidades para garantizar que utilizan sus emociones de una forma productiva y saludable. En una ocasión, después de una charla a profesionales de la salud mental en un gran hospital,
El jefe de psiquiatría infantil se acercó a mí. Me dijo, gran trabajo, Mark. Pero sabes, según nuestros datos vamos a necesitar otros 8.000 psiquiatras infantiles para tratar los problemas que estos chicos van a desarrollar en el futuro. Me quedé sin palabras. ¿Me has malinterpretado? ¿Quiero quitaros el trabajo? Me has malinterpretado. Quiero quitaros el trabajo, dijo. Me has malinterpretado. Quiero quitaros el trabajo, dije medio en broma. Él pensaba que todos estos niños con problemas necesitarían ayuda profesional para afrontar sus vidas. Yo sugería que tenemos que reformar la educación para que ésta incluya las habilidades emocionales, a fin de que las intervenciones profesionales sean cada vez menos necesarias. Hace casi 30 años que la idea de inteligencia emocional fue introducida por mis mentores, Peter Salovey, profesor de psicología y actual rector de la Universidad de Yale, y Mark Mayer, profesor de psicología de la Universidad de New Hampshire. Han transcurrido un cuarto de siglo desde que Daniel Goleman publicara su bestseller Inteligencia Emocional, que popularizó el concepto. Y sin embargo, aún estamos lidiando con las preguntas más básicas, como por ejemplo, ¿cómo te sientes? Los sentimientos son una forma de información. Son como boletines de noticias procedentes de nuestra psique, que envía mensajes sobre lo que sucede en el interior de una persona única que somos cada uno de nosotros, en respuesta a los acontecimientos internos o externos que estamos experimentando. Necesitamos acceder a esa información y a continuación descubrir qué nos está diciendo. Así podremos tomar las decisiones más informadas. Es un gran desafío. Las emociones no llevan incorporadas una etiqueta que nos indica qué las ha producido, por qué han aparecido y qué podemos hacer para resolverlas. Nuestro pensamiento y nuestra conducta cambian radicalmente en respuesta a nuestras emociones. Para los padres es un escenario conocido. Vemos a un niño llorar desconsoladamente y desconocemos la razón. Si preguntamos qué pasa, la respuesta casi nunca revelará la fuente de la angustia. Tal vez ni siquiera el niño sabe que está mal. Aquí tenemos un ejemplo. La ira a veces parece gratuita o inexplicable, pero casi siempre es una respuesta a lo que percibimos como un tratamiento injusto. Hemos sufrido algún tipo de injusticia grande o pequeña y nos enfurecemos. Alguien se nos cuela en una cola y ese gesto nos irrita. Esperamos una promoción en el trabajo, se la lleva la sobrina del jefe y nos enfurecemos. En todos los casos opera la misma dinámica básica. A la mayoría de los seres humanos no les gusta afrontar la ira, ni la propia ni la ajena. Cuando un padre o un profesor se enfrenta a lo que parece un niño furioso, el primer impulso suele ser amenazar con aplicar medidas disciplinarias. Si no dejas de aullar, de insultar o de patear el suelo, te irás castigado a la esquina, te enviaré a tu cuarto o perderás tus privilegios. Cuando el furioso es un adulto, nuestra respuesta no es muy diferente. De inmediato damos un paso atrás, dejamos de escuchar con empatía, nos sentimos atacados, lo que hace imposible que afrontemos la información que la persona nos está revelando. Sin embargo, la ira era un mensaje importante. Si podemos atenuar la injusticia que la ha provocado, la ira se desvanecerá, porque ha sobrepasado su utilidad. De no ser así, se encontrará aunque parezca haberse mitigado. Por suerte, hay una ciencia para comprender las emociones. No es una cuestión de intuición, opinión o instinto.
No nacemos con un talento innato para reconocer lo que sentimos nosotros mismos u otras personas y las razones que hay detrás de esas emociones. Todos tenemos que aprenderlo. Yo tuve que aprenderlo. Como ocurre con toda ciencia, hay un proceso de descubrimiento, un método de investigación. Después de 3 décadas de investigación y experiencia práctica, en el centro de Yale hemos identificado las destrezas necesarias para convertirnos en lo que hemos dado en llamar un científico de la emoción. Estas son las 5 habilidades que hemos identificado. Tenemos que reconocer nuestras propias emociones y las de los demás, no solo en relación con lo que pensamos, sentimos y decimos, sino en las expresiones faciales, el lenguaje corporal, el tono de la voz y otras señales no verbales. Comprender esos sentimientos y determinar su fuente, las experiencias que las han provocado y descubrir cómo han influido en nuestra conducta. Etiquetar las emociones con un vocabulario matizado. Expresar nuestros sentimientos de acuerdo con las normas culturales y el contexto social, a fin de atraer y concitar la empatía del oyente. Y por último, regular las emociones en lugar de permitir que ellas nos regulen a nosotros, por medio de estrategia práctica para afrontar lo que sentimos tanto nosotros como los demás. Este libro está dedicado a esas habilidades y cómo utilizarlas. A finales de la década de los 90, el tío Marvin y yo nos propusimos llevar esas habilidades a las escuelas. Fracasamos. Estábamos preparados para ofrecer instrucciones de aula solo a los niños, pero algunos profesores se mostraron reacios. Hablar a los chicos de la ansiedad me pone nervioso, dijo uno. No abriré la caja de Pandora y les preguntaré cómo se sienten, dijo otro. Si los profesores no creían en la importancia de esas habilidades emocionales, jamás serían eficaces a la hora de educar a sus alumnos. Por lo tanto, Marvin y yo, junto con mis nuevos colegas de Yale, volvimos al principio. Entendimos que no llegaríamos a los alumnos si primero no lográbamos que los profesores comprendieran la importancia de las habilidades emocionales. Y poco después nos dimos cuenta de que el sistema escolar solo se transformaría si se daba un compromiso en la cúspide de la jerarquía, en el nivel del consejo escolar, la dirección y la inspección. Poco después se hizo evidente que las habilidades deben ser más ampliamente compartidas. Todos los adultos tenemos que comprender cómo nuestras emociones nos influyen a nosotros mismos y a todos cuantos nos rodean, no solo a los alumnos escolarizados. Tenemos que cultivar las habilidades y convertirnos en modelos positivos. Padres y educadores deben demostrar su habilidad para identificar, analizar y regular sus propias emociones antes de transmitirlas a otros. Nuestra investigación en el aula demuestra que allí donde hay un profesor con habilidades emocionales, los alumnos interrumpen menos, se concentran más y mejoran en su rendimiento académico. Nuestros estudios demuestran que allí donde hay un director con habilidades emocionales, los profesores están menos estresados y más satisfechos. Y donde hay un progenitor con destrezas emocionales, los niños ven incrementada su capacidad para identificar y regular sus emociones. En cuanto nuestros hijos se convierten en adultos con habilidades emocionales, toda nuestra cultura cambiará para mejor. Sin embargo, asimilar las habilidades y mejorar nuestra forma de responder a nuestros sentimientos no implica que de pronto seamos felices para siempre. La felicidad perpetua no puede ser nuestro objetivo. La vida real no funciona así. Necesitamos la destreza para experimentar y expresar todas las emociones, para regular y ajustar tanto las emociones agradables como las desagradables a fin de alcanzar un mayor bienestar. Tomar las decisiones con conocimiento, construir y mantener relaciones significativas y realizar nuestro potencial. Sin embargo, esto empieza con todos nosotros, si eres padre o madre.
plantéate esto. ¿Cuáles son las cualidades que te gustaría que tus hijos poseyeran en su vida adulta? Destrezas matemáticas, conocimiento científico, capacidades atléticas o confianza, bondad, el sentido de una vocación en la vida, la sabiduría para construir relaciones saludables y duraderas. Cuando consultamos a empresas, nos dicen que buscan empleados que perseveren en una tarea, que asuman una responsabilidad personal en su trabajo, que se lleven bien con los demás, que trabajan como miembros de un equipo y no habilidades técnicas o conocimiento especializado. En primer lugar, buscan atributos emocionales. Un colega de Rand Corporation me dijo que en la actualidad la tecnología avanza a tal velocidad que las empresas no contratan a sus trabajadores por sus destrezas actuales. Buscan a personas flexibles, capaces de aportar nuevas ideas, inspirar la cooperación grupal, gestionar y liderar grupos, etc. Podemos adquirir estas habilidades por ósmosis, observando y emulando a quienes las poseen. Pero en su mayor parte las aprendemos. Y los mejores entornos de aprendizaje son las comunidades. Las habilidades emocionales son tanto personales como sociales. Se pueden aplicar en la vida privada, pero su mejor ámbito de aplicación es la comunidad, a fin de que surja una red que refuerce su propia influencia. He visto cómo esto es posible. Estas habilidades se han despejado en miles de escuelas en todo el mundo con resultados asombrosos. Naturalmente, los niños se benefician, hay menos acoso y menos angustia emocional. Mejora la atención, se reduce el número de suspensos y aumenta el rendimiento académico. Pero también hemos descubierto que las escuelas en las que se enseñan estas habilidades tienen profesores con un nivel menor de estrés y agotamiento, un menor deseo de abandonar la profesión y una mayor satisfacción con un trabajo y clases más comprometidas. Todos queremos que nuestras vidas y las de nuestros seres queridos estén libres de privaciones y de acontecimientos perturbadores. No podemos evitar que sucedan. Todos queremos que nuestras vidas rebosen de relaciones saludables, compasión y una voluntad encaminada a una meta. Podemos lograr que esto suceda. El tío Marvin me mostró cómo. Empieza con el permiso para sentir, el primer paso del proceso. Capítulo 2. Las emociones son información. Entonces, ¿cómo te sientes? No es una pregunta con trampa, pero es más complicada de lo que parece. Siempre estamos sintiendo algo, normalmente más de una emoción a la vez. Nuestros sentimientos son un flujo continuo, no un acontecimiento ocasional. En el interior de cada uno de nosotros hay un río, a veces plácido y contenido, pero en otras ocasiones enfurecido y capaz de desbordar su cauce. Hay mucho que navegar. Imagínate en el momento de despertar. Incluso entonces, a medida que recobras lentamente la conciencia, sientes algo. Tal vez anhelas otra hora de descanso, o te sientes cargado de energía y listo para saltar de la cama. En un mal día, tal vez te atemorice la idea de tu desplazamiento al trabajo o aquello a lo que tendrás que enfrentar allí en unas horas. Puede llover, lo que no hará sino ensombrecer aún más tu estado de ánimo. O tal vez te embrague un sentimiento de dicha y energía ante la idea de lo que te guarda ese día. Tal vez se trata de alivio al recordar que hoy es sábado, o la anticipación de una jornada que estará sembrada de creatividad e ilusión. Pasados 10 minutos, tu estado emocional puede alterarse drásticamente en función de lo que hayas visto en las noticias de la mañana, de los cambios que tus seres queridos introduzcan en tus planes para hoy, o del estado de las tejas en el techo de tu hogar. Nuestras vías emocionales son una montaña rusa. En un momento alcanzan su punto más elevado y a continuación tocan fondo. Imagina cómo debe ser Imagina cómo debe de ser para los niños el mismo flujo constante de emociones que recorre toda la gama, desde lo terriblemente negativo a la euforia positiva.
desde el momento en que despiertan por la mañana a lo largo de todo el día en el colegio y hasta que vuelven a dormir. Con la diferencia de que ellos aún no han aprendido a controlar sus emociones, cómo eliminar y cómo compartimentar lo que no resulta conveniente en determinado momento, cómo canalizar los sentimientos útiles para el máximo beneficio. Experimentan todo con una gran intensidad: aburrimiento, frustración, ansiedad, preocupación, excitación, euforia, y permanecen horas sentados en un aula con la expectativa de prestar atención a un profesor que probablemente se encuentra bajo una idéntica presión emocional. El cerebro de los niños está menos desarrollado que el de los adultos. Sus defensas son menos sólidas y, sin embargo, los ríos de emoción que los recorren a menudo son más intensos que los que experimentamos los adultos. El cerebro de los niños está menos desarrollado que el de los adultos. Sus defensas son menos sólidas y, sin embargo, los ríos de emoción que los recorren a menudo son más intensos que los que experimentamos los adultos. Es asombroso que alguien aprenda algo. Por lo tanto, hay muchos frentes abiertos a cada instante. No podemos pensar cada segundo concentrados en nuestras emociones. No tendríamos tiempo para hacer nada. Con todo, no podemos vivir ignorando lo que vivimos o minimizando su significado. Todas las emociones son una fuente importante de información acerca de lo que ocurre en nuestro interior. Nuestros múltiples sentidos nos aportan información procedente de nuestro cuerpo, nuestra mente y el mundo exterior. Y posteriormente nuestro cerebro procesa y formula nuestra experiencia. Esto se conoce como sentimiento. Sin embargo, los seres humanos tenemos una larga historia de desprecio a nuestros sentimientos. Se remonta a milenios atrás, antes incluso de que los filósofos estoicos de la antigua Grecia afirmaran que las emociones son una fuente de información confusa y subjetiva. La razón y el conocimiento se consideraban fuerzas superiores que moran en nuestro interior. La idea de inteligencia emocional habría resultado inconcebible, una contradicción en sus términos. Desde entonces, buena parte de la literatura, la filosofía y la religión occidentales nos han enseñado que las emociones son una especie de interferencia interna que se interpone en el camino del juicio sólido y el pensamiento racional. No es casual que aún nos guste pensar en la inteligencia y la emoción como en dos aspectos completamente independientes en nuestro organismo, una en la cabeza, la otra en el corazón. ¿En cuál nos han enseñado a confiar más? A los científicos no les gustan las emociones porque, a diferencia de la inteligencia, no podían medirse con pruebas estandarizadas. El consciente o cociente intelectual, CI, se basa fundamentalmente en fríos procesos cognitivos, como recordar una sucesión de dígitos o hechos históricos, mientras que la inteligencia emocional se basa en procesos socio-emocionales y cognitivos cálidos, a menudo muy intensos, orientados hacia las relaciones y centrados en evaluar, predecir y afrontar las emociones y comportamientos, tanto los nuestros como los de los demás. Por esta razón, el estudio de la inteligencia, formalizado en torno a 1900, continuó la tradición de desdeñar las emociones. A lo largo de buena parte del siglo XX, psicólogos y filósofos han debatido la cuestión de que si las emociones están asociadas de algún modo al pensamiento lógico y a la conducta inteligente. No es de extrañar que la identificación de una inteligencia emocional tuviera lugar en una fase tardía en comparación con las inteligencias de otro tipo.
Luego, en 1990, los psicólogos Peter Salovey y John Mayer introdujeron la primera teoría formal de la inteligencia emocional en la literatura científica. La definieron como la capacidad para monitorizar las emociones y sentimientos propios y ajenos, distinguir entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestros pensamientos y acciones. Entrevisté a Salovey en Yale y me dijo: empecé a estudiar las emociones humanas en el laboratorio de la universidad a finales de los años 70. En aquella época la psicología no estaba muy interesada en las emociones. La revolución cognitiva estaba en pleno apogeo y se consideraba que las emociones eran ruido. La idea era que teníamos emociones, pero que éstas no predicen nada relevante. Yo no creía que eso fuera cierto, por lo que me sentí motivado para estudiar las emociones y demostrar que eran importantes de una forma positiva. Quise demostrar que tenemos un sistema emocional por una razón. Tenemos un sistema emocional que nos ayuda a vivir. La inteligencia emocional era una síntesis de 3 áreas emergentes de investigación científica que demostraban que las emociones, aplicadas en un sentido amplio, contribuían al razonamiento y a la resolución de problemas complejos. Primero tuvo lugar el redescubrimiento de la perspectiva emocional funcional de Charles Darwin. En el siglo XIX, este aclamado científico fue pionero en la idea de que las emociones señalan información valiosa y activan una conducta adaptativa fundamental para la supervivencia. Al final se descubrió que el miedo era muy útil, especialmente en los ambientes primitivos y amenazantes donde habitaba nuestra especie. Nada como un buen susto para despertarte y hacerte huir de un diente de sable. A continuación, se hizo evidente hasta qué punto las emociones y el estado de ánimo desempeñan un papel esencial en los procesos de pensamiento, en el juicio y en el comportamiento. Los científicos sociales que realizaron experimentos inteligentes y los neurólogos que estudiaban las diferentes regiones cerebrales empezaron a descubrir cómo las emociones interactúan con la conexión y la conducta. La investigación demostró que las emociones aportan un sentido de la finalidad, de la prioridad, de la concentración a nuestro pensamiento. Nos dicen qué hacer con el conocimiento que aportan los sentidos. Nos motivan a actuar. Los psicólogos propusieron la idea de un bucle cognitivo que conecta el ánimo con el juicio. Por ejemplo, cuando una persona goza de un buen estado anímico, tiene más probabilidades de albergar pensamientos y recuerdos positivos, que a su vez mantienen al individuo pensando en cosas positivas. El bucle. En un estudio clásico, el psicólogo Gordon Bower de la Universidad de Stanford utilizó la hipnosis para inducir estados de alegría o tristeza en los sujetos de su experimento. A continuación, les pidió que realizaran 3 tareas: recordar listas de palabras, escribir entradas en un diario y rememorar experiencias de la infancia. Los sujetos inducidos a la tristeza evocaron más recuerdos y palabras negativas y rememoraron más acontecimientos desagradables en sus diarios. Por su parte, los participantes inducidos a la felicidad evocaron recuerdos y palabras más alegres y acontecimientos más positivos. Otro estudio realizado por Alice Eisen, profesora de la Universidad de Cornell, y sus colegas, mostró una comedia a algunos participantes y a otros ninguna película. A continuación puso a prueba su pensamiento creativo. Los resultados indicaron un claro aumento en la creatividad de aquellos que vieron el film, aquellos que gozaban aún de un estado afectivo positivo, en comparación con los integrantes del otro grupo. Se trata de un sesgo natural. Todos percibimos y recuperamos información coherente con el estado anímico, con mayor facilidad. Es solo una de las muchas formas en que las emociones influyen en nuestro pensamiento. La tercera área de investigación científica fue la búsqueda de inteligencias alternativas, con la intención de incluir un amplio espectro de habilidades mentales en lugar de una sola, el SEI.
Entre los investigadores había una creciente frustración por la incapacidad de las pruebas de CI a la hora de explicar importantes diferencias entre los individuos. Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, propuso una teoría de inteligencias múltiples que aconsejaba a educadores y científicos conceder más importancia a otras habilidades, más allá de las destrezas matemáticas y verbales, tales como las habilidades intrapersonales, la conciencia de las propias fortalezas y debilidades, e interpersonales, la capacidad para comunicar eficazmente y empatizar con los demás. Otros investigadores como Robert Sternberg, que en la actualidad es psicólogo en la Universidad de Cornell, propuso una teoría de la inteligencia exitosa y urgió a científicos y educadores a considerar las habilidades prácticas y creativas. Nancy Cantor y John Kilstrom, psicólogos de la Universidad de Stanford, se basaron en una investigación realizada por Edward Thorndike en los años 20, apostando por un mayor estudio de la inteligencia social, la capacidad para acumular conocimientos sobre el mundo social, comprender a la gente y actuar con sensatez en las relaciones sociales. Por último, a fines de los años 90, la inteligencia emocional alcanzó la paridad en relación con otras formas de inteligencia. Neurocientíficos, psicólogos e investigadores de la inteligencia acordaron que la emoción y la cognición se unen para un sofisticado procesamiento de la información. Empezaron a realizarse investigaciones que demostraban que hay diferencias individuales en la capacidad de las personas para razonar con o sin emociones. Por ejemplo, los investigadores, detectaron una amplia gama de destrezas en la habilidad para percibir emociones en las expresiones faciales de forma precisa y también a la hora de regular las emociones. Este libro se basa en las últimas 5 décadas de investigación sobre los roles, en plural, que las emociones desempeñan en nuestra vida. En su nivel superior, desde una perspectiva evolutiva, las emociones tienen un propósito extremadamente práctico: garantizar nuestra supervivencia. Nos hacen más inteligentes. Si no las necesitáramos, no existirían. He delimitado 5 campos en los que nuestros sentimientos desempeñan un papel fundamental, los aspectos de nuestra vida cotidiana más influidos por nuestras emociones. En primer lugar, nuestro estado emocional determina dónde dirigimos nuestra atención. En primer lugar, nuestro estado emocional determina dónde dirigimos nuestra atención, qué recordamos y qué aprendemos. En segundo lugar, se refleja en la toma de decisiones. Cuando estamos en las garras de una emoción poderosa, como la ira o la tristeza, pero también la euforia o la alegría, percibimos el mundo de forma diferente y las decisiones que tomamos se ven influidas por ellas, para bien o para mal. En tercer lugar, nuestras relaciones sociales. Aquello que sentimos y nuestra forma de interpretar los sentimientos de los demás envía señales para acercarnos a ellos o evitarlos, para asociarnos con alguien o distanciarnos de él, para recompensar o castigar. En cuarto lugar se sitúa la influencia de las emociones en nuestra salud. Las emociones positivas y negativas provocan diferentes reacciones fisiológicas en nuestros organismos y en nuestros cerebros, liberando poderosas sustancias químicas que a su vez influyen en nuestro bienestar físico y mental. Y el quinto lugar tiene que ver con la creatividad, la eficacia y el rendimiento. A fin de alcanzar grandes objetivos, obtener buenas notas y prosperar en nuestra colaboración en el trabajo, hemos de utilizar nuestras emociones como si fueran herramientas, cosa que por supuesto son o pueden llegar a ser. Emociones y atención, memoria y aprendizaje. Todo aprendizaje tiene una base emocional, lo dijo Platón. Empecemos examinando cómo nuestras emociones influyen en nuestra atención y en nuestra memoria.
que conjuntamente determinan nuestra capacidad para aprender. Pensemos en ello. Las emociones determinan aquello de lo que nos ocupamos en el momento presente. Si sentimos hastío o soñamos con el próximo fin de semana, probablemente no absorberemos lo que estamos leyendo en esta página justo en este instante. Si tenemos miedo, la fuente de ese temor impregna todos nuestros pensamientos. Si nuestra casa está en llamas, solo tendremos un objetivo: ¡sacadme de aquí! Si nos enfrentamos a un repentino peligro físico, tanto si practicamos senderismo o nos encontramos de frente con un oso enfadado como si paseamos de noche por la ciudad y nos detiene un desconocido armado, dejaremos de pensar en todo lo demás. La naturaleza ha dispuesto que nuestros cerebros sean así, y es una ventaja. Cualquier distracción en ese momento podría ser fatal. El momento a un daño intangible, a la incomodidad, la venganza o parecer estúpidos o fuera de lugar en algún sentido, opera de una forma similar. Podemos vivirlo como ansiedad o inquietud y no como terror. La emoción puede parecernos vana e irracional, incluso a nosotros mismos. No importa. Como hemos visto, los sentimientos son muy impermeables a la fría lógica. Al anticipar un resultado desfavorable bajo cualquier circunstancia, evitamos pensar en cualquier otra cosa. Tal vez nuestra atención debería centrarse en otra cosa, pero somos incapaces de redirigir la mente en ese momento. Las emociones fuertes y negativas, miedo, ira, ansiedad, desesperanza, tienden a estrechar nuestra mente. Es como si nuestra visión periférica desapareciera para centrarnos en el peligro que tenemos ante nosotros. Este fenómeno tiene un aspecto fisiológico. Cuando estos sentimientos negativos están presentes, nuestro cerebro responde produciendo cortisol, la hormona del estrés. Esto impide que la corteza prefrontal procese eficazmente la información, por lo que incluso en el nivel neurocognitivo, nuestra capacidad para concentrarnos y aprender queda limitada. Sin duda, niveles moderados de estrés, la sensación de afrontar un reto, pueden mejorar nuestra concentración. Es el estrés crónico el que resulta perjudicial y dificulta biológicamente el proceso de aprendizaje. Esa era la razón por la que yo fui un mal estudiante en la secundaria. Me abrumaban demasiado los problemas familiares y el acoso escolar como para estar atento en clase. A los 40 años de edad viajé a mi ciudad para visitar mi antigua escuela de secundaria. Sucedieron dos cosas inolvidables. La primera, en cuanto entré en ella, tuve una reacción visceral. El miedo y la vergüenza volvieron a apoderarse de mí. De repente volví a ser un vulnerable chico de 13 años. La segunda, todo lo que pude recordar estaba vinculado a experiencias de acoso. No fui capaz de acordarme de los nombres de la mayoría de los profesores ni del contenido de las asignaturas impartidas. No solo los sentimientos negativos son capaces de obstaculizar nuestra capacidad mental. Imaginemos que un alumno está atrapado en el habitual huracán hormonal que acosa a la mayoría de los adolescentes. Es divertido abandonarse a las fantasías románticas. Es imposible que la asignatura de historia pueda competir con ellas. Resulta asombroso que los adolescentes logren aprender algo si recordamos las embriagadoras ensoñaciones que revolotean en nuestra mente a esa edad. Los niños más pequeños no están menos obsesionados, pero ¿imaginan lo divertido que será jugar después de la escuela o ir a Disney World en las vacaciones? La felicidad y la exuberancia son tan poderosas como cualquier otra emoción en lo que atañe a nuestra capacidad para dirigir nuestros pensamientos allí donde queremos que estén. En lugar de estimular la producción de cortisol, las emociones positivas
generalmente se asocian en la secreción de serotonina, dopamina y otras sustancias neuroquímicas agradables que influyen en el pensamiento y la conducta. Lo que ahora demuestra la investigación es que las diferentes emociones sirven a diferentes propósitos de aprendizaje. Si hemos de afilar nuestras facultades críticas, sí, por ejemplo, queremos editar una carta que hemos escrito y pretendemos detectar las faltas de ortografía y corregir cualquier error, un marco mental negativo no será más útil que su opuesto. El pesimismo nos permitirá anticiparnos a lo que puede ir mal y nos permitirá adoptar las opciones adecuadas para evitarlo. La culpa actúa como una brújula moral. La ansiedad nos hace mejorar cosas que en un estado de ánimo más generoso estaría dispuesto a aceptar. Incluso la ira es un gran agente motivador, a diferencia de la resignación. Nos impulsa a actuar y tal vez enmendar aquello que nos irrita. Si nos enfurece observar cómo alguien es maltratado, es probable que demos un paso al frente y busquemos una reparación. Imagina que te sientes alegre y jovial, embriagado de excitación, después de completar el borrador final de una solicitud de empleo. Es posible que un sano temor y no la alegría te haga comprobar retiradamente tu puntuación y la estructura de las oraciones que has utilizado. Las emociones negativas tienen una función constructiva. Contribuyen a fijar y centrar nuestra atención. La tristeza, y no la felicidad, puede ayudarnos a resolver un problema difícil. La excitación estimula muchas ideas. Sin embargo, un entusiasmo excesivo no traerá el necesario consenso al grupo. Dispersará la energía imprescindible para pensar en el problema, ya sea matemático o interpersonal. En el presente estamos viviendo lo que parece una crisis de la educación. Nuestros estudiantes están cansados, aburridos y estresados. Sus profesores están frustrados y se sienten presionados y superados. La falta de atención crónica y el absentismo alcanzan sus cotas más altas. ¿Cómo hemos respondido? Intentando controlar el comportamiento de los estudiantes incluso más de lo que ya veníamos haciéndolo, o introduciendo nuevos programas de matemáticas o de alfabetización, o instituyendo estándares de aprendizaje más rigurosos. Ninguna de estas soluciones afronta el hecho de que las emociones de los estudiantes son las que confieren sentido a lo que aprenden. La investigación es elocuente. Las emociones determinan si el contenido académico será procesado en profundidad y recordado con posterioridad. Vincular la emoción al aprendizaje garantiza que a los alumnos les parezca relevante lo que se enseña en el aula. Es lo que anima a los estudiantes a descubrir su vocación y su pasión. Es lo que sostiene su perseverancia. Cuando descubramos que de pronto tenemos dificultades para prestar atención, concentrarnos o recordar, debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿cuál es la emoción que subyace bajo la superficie de nuestros pensamientos? ¿Podemos hacer algo para recuperar el control de nuestra mente? Emociones y toma de decisiones. Los afectos no solo son necesarios para la sabiduría, también están irreversiblemente incorporados al tejido de toda decisión. Esto lo dijo Antonio Damasio. ¿Alguna vez has tomado una mala decisión? Sigues tus instintos y cuando las cosas van mal te llevas la mano a la frente y dices: eso sí que ha sido una estupidez. ¿En qué estabas pensando? ¿Ha sido un laxo mental o un error de razonamiento? A posteriori, es fácil descubrir qué has pasado por alto. Esperemos que hayas aprendido la lección. Un deseo muy prudente. ¿Pero cuál es la lección?
Creemos que nuestra capacidad para reflexionar y pensar racionalmente es nuestra más elevada facultad mental, por encima de nuestro indómito aspecto emocional. Es una trampa que nos tiene nuestro cerebro. De hecho, nuestras emociones ejercen una influencia poderosa, aunque en su mayor parte inconsciente, sobre el funcionamiento de nuestra mente. El hecho es especialmente evidente en el proceso de toma de decisiones. Hay ejemplos obvios en los que únicamente la emoción determina nuestros actos. Si nos da miedo volar, conduciremos a pesar del aumento del peligro. Si nos dejamos arrastrar por la pasión, dejaremos a un lado las medidas habituales para evitar un embarazo no deseado o enfermedades de transmisión sexual. Con todo, la influencia de las emociones va más allá. La mayoría de las decisiones constituyen un intento de predecir un resultado futuro. Debería comprar esa casa. No voy a aceptar ese trabajo. Para comer, la pasta es una buena elección. En cada caso, consideramos todas las opciones y elegimos aquella que tiene más probabilidad de reportar un resultado favorable, al menos en teoría. En realidad, nuestras emociones determinan en gran medida nuestros actos. Si sentimos algo positivo, confianza, optimismo, satisfacción, llegaremos a alguna conclusión respecto a qué debemos hacer. Si nuestras emociones son negativas, ansiedad, ira, tristeza, nuestra decisión será muy diferente, aun cuando trabajemos con el mismo conjunto de hechos. Los patrones resultantes son bastante predecibles. Como hemos comentado antes, en este capítulo, la ansiedad limita nuestra atención y mejora nuestra concentración en los detalles. Nos permite anticipar lo que puede ir mal. Tal vez no es una emoción que nos resulte agradable, pero constituye un buen marco mental al realizar tareas que implican números, como por ejemplo las finanzas. Si hemos de decidir sobre una gran inversión o una gran compra, un estado de ánimo alegre puede inducirnos a minimizar los riesgos y hacer algo que más tarde lamentaremos. Las emociones negativas nos permiten sopesar cuidadosamente los hechos e inclinarnos del lado de la cautela. Por su parte, las emociones positivas nos hacen sentir que la vida conspira a nuestro favor. Si nos sentimos fuertes, eufóricos y cargados de energía, es probable que nuestras decisiones se basen más en lo heurístico, nuestro instinto visceral en ese momento, que en un razonamiento meticuloso. Esto puede resultar útil cuando planificamos una fiesta de cumpleaños o cuando alguien necesita apoyo moral, pero puede no resultar tan útil al complementar la declaración fiscal. El verdadero papel de la emoción en nuestra toma de decisiones se ha evaluado por extenso en diversos experimentos. Los investigadores han inducido un estado de ánimo en los sujetos, por ejemplo, dándoles a leer o a ver algo triste o alegre, y a continuación les han pedido que tomen una decisión. En un estudio, algunos sujetos estaban sentados en habitaciones cómodas, otros en salas incómodas. Se les presentó a ambos por el nivel Se les preguntó a ambos por el nivel de satisfacción en sus vidas. El grupo que ocupaba la habitación cómoda reveló un mayor grado de satisfacción. En una investigación independiente, cuando se inducía un estado de tristeza en los sujetos, estos percibían que una montaña era más empinada de lo que en realidad era. Y en un estudio sobre las admisiones en facultades de medicina, se descubrió que los solicitantes tenían más probabilidades de ser admitidos en días soleados que en días lluviosos. Sí, las decisiones de los funcionarios de admisiones estaban sesgadas por el tiempo atmosférico.
En un experimento que llevamos a cabo en Yale, se dividió a una serie de profesores en dos grupos. A uno se les pidió que recordara y escribiera sobre experiencias positivas en el aula, y al otro que recordara una experiencia negativa. A continuación, se pidió a todos que puntuaran un mismo trabajo de escuela secundaria. El grupo de ánimo positivo otorgó una media de un punto más al trabajo en el grupo que recordó una experiencia negativa. Cuando preguntamos a los profesores si creían que su estado de ánimo influía en su forma de evaluar, el 87% respondió que no. Las evaluaciones que implican un mayor grado de subjetividad, como puntuar un trabajo creativo, normalmente corren un riesgo mayor de sesgo emocional en comparación con las evaluaciones más objetivas, como la corrección de un examen de matemáticas. Nuestros sentimientos pueden perdurar mucho más allá de la situación que los ha inspirado, influyendo en el comportamiento posterior sin que seamos conscientes de ello. Se conoce como un sesgo emocional incidental. Por ejemplo, si discutes con tus hijos durante el desayuno y sigues enfadado mientras conduces en dirección al trabajo, conducirás más agresivamente de lo normal y correrás el riesgo de tomar decisiones equivocadas. Cuando recordamos momentos felices del pasado, es importante que tomemos decisiones basadas en el optimismo y la confianza. Si recordamos algo negativo, nos embriagarán el pesimismo y el escepticismo, y nuestras decisiones serán diferentes. La ira no nos influye como esperábamos. Los investigadores han descubierto que cuando las personas se enfadan, tienden a creer que los individuos tienen la culpa cuando algo va mal. Cuando estamos tristes, es más probable que culpemos a las circunstancias externas. Curiosamente, la ira hace a la gente más optimista que la tristeza, posiblemente porque las personas airadas creen ejercer un mayor control sobre sus vidas. Tomamos decisiones constantemente, a lo largo de todo el día. En su mayor parte son insignificantes. No podemos deliberar cada una de ellas, por lo que dependemos de la evaluación instantánea de nuestro cerebro. Estas cuestiones se plantean constantemente en la investigación contemporánea que aborda el funcionamiento de este órgano. Tenemos los conceptos de pensamiento rápido y pensamiento lento, según los cuales se cree que nuestro cerebro trabaja en dos pistas independientes, pero superpuestas. Una responde inmediatamente, con poca o ninguna deliberación, y la otra se toma su tiempo y sopesa la información. Al utilizar el cerebro para funciones conocidas o relativamente simples, acudimos a las respuestas rápidas, mientras que las situaciones nuevas o los problemas complejos nos hacen reflexionar. Estas decisiones rápidas son especialmente susceptibles a nuestro estado de ánimo y a nuestros sesgos inconscientes, sobre todo cuando no hay disponible información adicional. Es habitual tomar decisiones con un mínimo pensamiento consciente. Esto no quiere decir que la emoción nuble nuestro juicio. De hecho, con una mayor conciencia emocional ocurre justo lo contrario. Nuestros sentimientos son otra fuente de información que nos revela detalles cruciales sobre cómo respondemos a determinada situación. Al afrontar una decisión, la ansiedad tal vez nos diga una cosa y el entusiasmo otra completamente diferente. Conscientes de esa realidad, podemos tener en cuenta nuestro estado emocional antes de elegir un curso de acción. ¿Acaso nuestro estado de ánimo negativo nos hace sospechar? ¿O tenemos una verdadera razón para preocuparnos? ¿Es nuestra confianza el resultado de un ánimo eufórico? ¿O realmente hemos adoptado una decisión perfecta? Emoción y relaciones. A nadie le preocupa cuánto sabes.
hasta que llegan a saber cuánto te preocupas. Theodore Roosevelt. Este es un experimento que el lector puede aplicarse a sí mismo, utilizándose como su propio conejillo de indias. Repasa la lista de todas las personas que te encuentras en el curso de tu vida cotidiana, todas ellas desde tu pareja, los miembros de tu familia cercana y cada compañero de trabajo, desde los jefes a los empleados más humildes. Todo familiar, amigo y conocido. El cajero del supermercado, tu médico, tu barbero, el recepcionista de tu gimnasio, etc. Simplemente, todo ser humano cuyo camino se cruza con el tuyo, ya sea durante horas o tan solo 5 minutos. Muy bien, ahora examina la lista y responde espontáneamente e instantáneamente a estas preguntas. ¿Cómo me siento cada vez que me encuentro con cada uno de ellos? ¿En qué medida espero interactuar individualmente con ellos? ¿Sonrío ante la mera idea de ver a uno o a otra persona? ¿Me deja en un estado emocionalmente neutro? ¿O la perspectiva de verlos me tensa un poco? No tiene por qué ser una antipatía explícita. Basta con ese amago de ansiedad que brota al saber que esa persona y yo estaremos cara a cara en determinado momento. ¿Qué palabra utilizarías para describir el sentimiento que asocias a cada uno de ellos? Ansiedad, alegría, confianza, incomodidad, aburrimiento, afecto, irritación. Todo ello nos hace más o menos atractivos a los demás. ¿Deseas trabajar con ese compañero perpetuamente enfadado con el mundo? Normalmente no damos un nombre a esta emoción ni pensamos mucho en ella. Es una especie de reacción instintiva que procede de un lugar más profundo y que las etiquetas no expresan fácilmente. Es algo casi animal. Cuando veo a esa persona, algo dentro de mí salta de alegría o me hace sucumbir al desaliento o me deja en algún punto intermedio. Se acabó el experimento. Tal vez ahora tienes una noción más clara de hasta qué punto nuestras reacciones emocionales más poderosas dictan la naturaleza de todas nuestras relaciones. En los seminarios que imparto a profesores, a veces les pido que hagan una lista de sus estudiantes y sopesen la emoción que cada nombre despierta espontáneamente en ellos. ¿Es amor, disgusto, confianza, alegría, miedo, rechazo? A continuación, digo, sed honestos y pensad en qué sentido esta emoción os influye en relación con estos niños. Algunas personas se desmoronan y lloran durante este ejercicio. Reconocen de inmediato cómo tratan de un modo diferente a cada pequeño únicamente. Reconocen de inmediato cómo tratan de un modo diferente a cada pequeño, únicamente en función de su percepción de cómo les hace sentir. Tiene poco que ver con el comportamiento del niño en clase, con sus necesidades o con cualquier otra cosa que puedan nombrar. Se trata de una reacción poderosa y casi visceral que normalmente tiene que ver con el educador, no con el alumno. En su mayoría son buenos profesores que se esfuerzan por tratar equitativamente a todos los estudiantes y pretenden establecer relaciones positivas y enriquecedoras con todos ellos. Sin embargo, en el mundo real, pese a nuestras mejores intenciones, las cosas no funcionan así. Por alguna razón, los profesores apenas pueden establecer contacto visual con algunos alumnos o concederles una atención focalizada.
a la vez que se muestran impacientes por interactuar con otros estudiantes y los buscan durante las actividades en el aula. Fuera del aula, todos operamos del mismo modo. Las relaciones humanas son infinitamente complejas, porque nosotros lo somos. Pero la dinámica básica es bastante simple: acercamiento o huida. Pedimos a los demás que se aproximen o que se alejen. La gente nos comunica otro tanto. Buena parte de lo que sucede entre los seres humanos es el resultado de cómo comunicamos nuestras emociones. Y todo depende de algo profundamente arraigado en nuestro interior, tal vez oculto incluso a nuestra propia visión, nuestro estado emocional. Las relaciones constituyen el aspecto más importante de nuestras vidas. Hay mucha investigación científica que demuestra la enorme influencia que ejercen sobre nuestro bienestar. Las personas con unas redes sociales sólidas disfrutan de una mejor salud física y mental e incluso de una mayor longevidad, mientras que las situaciones desfavorables se asocian a la falta de vínculos con otras personas. El propósito de las relaciones se observa en todas las sociedades, incluso entre los animales. Estar rodeados de aliados es una forma de protección que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Nuestra necesidad de apegarnos a otros no es únicamente sentimental, aun cuando en la actualidad esta parezca ser la razón predominante. A lo largo de este libro examinaremos las diversas formas de comunicar nuestros sentimientos a las personas con las que tratamos en un determinado momento. Las rápidas y sutiles expresiones faciales y el lenguaje corporal, las inflexiones de la voz, el tacto y todos los demás elementos de nuestro arsenal de signos. Cuando expresamos emociones positivas de forma sincera, satisfacción, compasión, alegría, esto atrae a otras personas, ya sea nuestro mejor amigo o el cajero del supermercado. Todos ellos pueden leer claramente nuestras señales y responder amablemente, pero eso depende de su estado emocional. Los individuos que experimentan emociones como la aflicción, la vergüenza o la ansiedad a menudo rechazan las relaciones sociales. Y esas señales también son comunicadas. Esas personas podrían beneficiarse del compromiso con los demás, algo que tiene pocas probabilidades de ocurrir. Este es un problema especialmente grave en nuestras escuelas, que tiende a reprender al niño cuando éste expresa una emoción negativa en lugar de verla como una petición de ayuda. Son los chicos rechazados, ignorados o suspendidos por mala conducta quienes deberían recibir empatía, una atención extra y la oportunidad de desarrollar habilidades y relaciones significativas. La investigación demuestra que tener cerca a un adulto que se preocupe por ellos puede marcar la diferencia a la hora de averiguar si el niño progresará o no. Todos tenemos multitud de relaciones, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra pareja, pero también con el fontanero, con el conductor del carril vecino, con nuestros compañeros de softball, con nuestra jefa o con los compañeros de trabajo o con la mujer que nos abre la puerta del centro comercial. Y todos estos vínculos operan a partir del mismo principio básico. Nuestro estado de ánimo en un momento determinado se expresa en las señales que enviamos. Si nos sentimos dichosos, abiertos y expansivos, nuestra confianza se reforzará y aceptaremos a los demás. Si nos sentimos deprimidos, ello influirá en cómo nos relacionamos con los otros, si es que nos relacionamos. Decimos a los demás lo que queremos de ello por medio de los mensajes que emitimos, ya sean amables y a la espera de una reacción cordial o desagradables, cuando todo lo que queremos es apartarnos. Se trata de un reto para muchas personas incluidas en el aspecto autista. Les cuesta identificar las pistas y preparar una respuesta adecuada.
y tienen dificultades para enviar señales que los demás pueden comprender. Como resultado, para ellos es un esfuerzo construir y mantener las relaciones. También expresamos emociones para obtener lo que queremos de las personas que nos rodean. Si mostramos enfado, no nos granjearemos empatía, pero infundiremos miedo en los demás y quizás eliminemos los obstáculos que se interponen en nuestro camino. Por otra parte, si necesitamos cooperación y comprensión, conocemos el mensaje emocional que hemos de enviar para obtener la respuesta deseada. Las personas que sienten compasión perciben la humanidad que comparten en común con los desconocidos. Su tendencia a castigar a los demás es menor, son más generosos y cooperativos, y están dispuestos a sacrificarse por los otros. La investigación demuestra que los individuos que ejercen alguna cuota de poder tienden a ser menos receptivos a las emociones de las personas que tienen a su alrededor. En un estudio, estos individuos reaccionaban con menos compasión que las personas con menos poder al oír a alguien describir su sufrimiento. Explica este fenómeno cómo son nuestros líderes políticos y empresariales. A veces las emociones que sentimos envían señales que suscitan una respuesta opuesta a la que queremos y necesitamos. Pensemos en el típico niño. Si está inquieto o nervioso, deseará que sus padres o profesores se acerquen y lo consuelen. Pero cuando estos adultos descubran el estado emocional del niño, especialmente si está reaccionando agresivamente, responderán en un sentido opuesto, debido a su propia respuesta emocional a las señales de un estado de ánimo negativo. Estas reglas gobiernan buena parte de las interacciones humanas. Cuando más apoyo emocional necesitamos, menos probable es que lo recibamos. Recuerdo estar en clase de matemáticas en séptimo curso, donde dos estudiantes me escribían habitualmente en la chaqueta que yo llevaba todos los días. Creo que llevaba aquella chaqueta como forma de protección. Mi miedo y mi desesperación tenían que demostrarse en mi rostro, mi cuerpo y mi distanciamiento crónico. Pero el profesor no intervenía. ¿Qué pensaba? Permanece al margen, ese chico es un cobarde que tiene que endurecerse. O estaba demasiado preocupado por sus propios asuntos como para prestar atención a los míos. Tal vez no tenía ni idea de cómo actuar. En todo caso, yo sufría social, emocional y académicamente. En la película Al filo de la noticia, hay un gran momento en el que el personaje pregunta: ¿no viviríamos en un mundo mejor si la inseguridad y la desesperación nos hicieran más atractivos? Un mundo en el que estar hundido fuera guay. Por desgracia, los seres humanos todavía no somos así.